darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, de Simón Iscariote, que lo traicionara, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando la toalla se la ciñó. Luego echa agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Llega pues a Simón Pedro y le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo: tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Vamos en esta hora a orar, hermanos, y vamos a hablar del, ¿cómo diríamos?, de lo que nadie quería hacer ese día, de lo que nadie quería realizar en esa ocasión cuando llegaron a la última cena. Yo le he puesto por la tarea inaceptable, hermanos, la tarea inaceptable. Es una tarea que nadie quería realizar, una tarea que era denigrante, una tarea que era humillante, que nadie quería realizar. Hay tareas, hay trabajos que todos queremos hacer, hay ciertas posiciones que todos buscamos realizar, pero en este día nadie quería hacer algo que era humillante y despreciable. Por eso he titulado el tema para hoy: la tarea inaceptable, la tarea que nadie quiere realizar. Y vamos a hablar de ella en esta hora. Padre bendito, estamos delante de tu presencia, dándote gracias porque tú estás aquí con nosotros. Señor, en esta hora queremos compartir el tema basado en el lavamiento de los pies, y la hemos titulado como la tarea inaceptable. Como siervos tuyos, Señor, y como seres humanos, a veces no queremos realizar aquellas cosas y aquellas tareas que son denigrantes. A veces no queremos realizar aquellas cosas que son humillantes. Pero en tu palabra encontramos que en este día, Jueves Santo, aparte de la Santa Cena, aparte de ese momento tan especial en el partimiento del pan y del vino, tú también te diste el tiempo para realizar el lavamiento de pies y tomar la tarea que nadie quería aceptar. Por eso en esta hora quiero que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y que nosotros sigamos tu ejemplo, Dios, y que podamos tomar la tarea inaceptable. Aunque a veces nos parezca que no vale la pena, Señor, que estemos dispuestos a correr la milla extra y a mostrar esa humildad y ese servicio que tú nos enseñaste en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares en esta hora. La tarea inaceptable, hermanos. Jesucristo ha llegado al Jueves Santo y estamos ya iniciando las últimas horas en la vida de Cristo. En este día el Señor Jesús, hermanos, realizaría con sus discípulos la Santa Cena. Usted sabe que la Pascua era un evento muy importante para Israel. Jesucristo cambia los elementos, le da un giro a la Pascua y no utiliza los elementos que normalmente se utilizaban en la Pascua. ¿Alguien sabe qué se utilizaba en la Pascua, hermanos? ¿Qué se utilizaba en la Pascua? No me digan que nadie sabe. ¿Alguien sabe? ¿Qué se usaba en la Pascua, Darby? Un cordero y luego hierbas amargas. Todo era sin sabor, todo era el cordero asado. ¿Por qué razón era sin sabor? ¿Por qué razón eran hierbas amargas? Porque la idea no era que disfrutaran una gran cena. La idea es que recordaran de dónde el Señor los había sacado y cómo era su vida allá en Egipto. Pero Jesús utiliza dos elementos: utiliza la copa y utiliza el pan.
Pero vean ustedes, mientras está este contexto, Jesús sentado a la mesa, compartiendo la comida con sus discípulos, está sucediendo algo que nos lo relata Lucas en el capítulo 22, versículos del 24 al 27. Y gira en torno a esta pregunta, porque dice Lucas en el capítulo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos debía de ser el mayor. Hubo también entre ellos una disputa por saber quién de ellos debía de ser el mayor. Muy probablemente ellos ya sabían que Cristo estaba a punto de partir. Marcos relata por 3 ocasiones que Jesús les dijo a sus discípulos que su hora estaba cerca si había llegado. Es decir, que ahora los discípulos empiezan a decir entre ellos, ¿quién de nosotros será el mayor? Y esto provocó una disputa, una fricción que nos narra Lucas en la misma cena. Algunos comentaristas señalan que probablemente por esa razón Jesucristo toma la bandeja y toma la toalla, porque los discípulos estaban tan peleándose entre ellos por ver quién iba a ser el más grande, que ninguno de ellos se atrevió a lavarle los pies a su compañero de milicia, porque decían, no, aquí lo que queremos saber es quién es el mayor, quién es más grande entre nosotros. Bajo ese contexto, bajo esa discusión, bajo ese pleito, bajo el querer saber quién era más grande, Jesucristo viene y les da una enseñanza tremenda, porque Él realiza la tarea inaceptable, la tarea que nadie de ellos quería realizar. Quizás en silencio, mientras ellos discutían y peleaban, quizás sin decir ni una sola palabra, Jesucristo se levantó de donde estaba, tomó aquel hebrillo o bandeja, para que me entienda mejor, llena de agua, tomó la toalla y entonces caminó hacia ellos. Imagínese usted, mientras ellos estaban discutiendo quién de ellos merecía mayor gloria, que Jesucristo llegue y les empiece a lavar los pies. ¿Qué choque debían de haber recibido los apóstoles mientras ellos discutían por la grandeza? El grande hace la tarea inaceptable, agarra lo que nadie de ellos quiso realizar. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor es quien toma ese trabajo. La primera idea que quiero compartir con ustedes, y es lo que la palabra del Señor nos enseña hoy: el que más sabe debe servir más. El que más sabe debe servir más, hermanos. ¿Cuántos de aquí son muy sabios? ¿Cuántos saben mucho, hermanos? Levanten la mano. No se hagan. ¿Cuántos saben? Los que saben más tienen que servir más. Se quitó su manto y se ciñó con una toalla y empezó a caminar hacia ellos para lavarles los pies. Hay gente, hermano, hay iglesias que hoy en día este acto se está realizando, literalmente. Tienen y cada año practican el lavamiento de pies, porque ellos consideran que el lavamiento de pies es una práctica que se debe realizar. ¿Saben por qué algunos no quieren que les laven los pies? ¿Por qué no quieren uno que les laven los pies? Porque huelen mal. Van a ver todos mis Cairos y todos mis Juanetes y todos mis... No. Fíjese que lavar los pies, hermano, tiene cierta... Si quiere usted, podemos usar a veces el término asco para el que lo va a hacer. Hay gente que es asquerosa y no se atrevería a lavarle los pies a alguien. Y vamos a hablar claramente. Los pies tienden a oler. Cuando sudan, cuando no se baña uno, los pies tienden a oler. Habemos unos que tenemos un aroma un poco más alto y siempre andamos teniendo que tener cuidado con nuestros pies porque huelen. Imagínese usted, hoy en día, dígame si es agradable agarrar el pie de alguien y estárselo lavando ahí. Creo que lo hacemos y a lo mejor lo haremos con nuestra esposa o nuestra esposa con nosotros o con nuestros hijos, pero yo creo que hasta ahí. No es algo que ande, yo lavo pies, a ver, no pies, no, perdón. Yo lavo pies, a ver, ¿cuántos hay? Fórmense, yo me agarro aquí a lavar. Es más, no lo podemos hacer hoy.
Y luego de pronto nos llega uno oloroso, ¿se imagina estar ahí? Luego, ay Señor, pues piense en esto, le estoy diciendo esto, porque en el antiguo Israel, lo único que usaban en sus zapatos era una sandalia, prácticamente la suela con unos cordoncitos y era todo. Así que cuando estaba seco, mientras caminaba por las aldeas, era un llenadero de polvo. Esos pies se llenaban de polvo. Cuando caía la lluvia, no había pavimento, hermanos. Imagínense cómo llegarían con los pies todos llenos de zoquete, de lodo. Pero siempre cuando alguien llegaba a la casa, en la entradita de la casa, había una bandejita que ya estaba lista para que todos los que llegaran, lo primero que les hicieran al llegar a la casa era lavarle los pies. Y en esta ocasión nosotros vemos un ejemplo de servicio. ¿De quién? De Jesucristo de Nazaret. Por eso digo que el que es más grande, que el que sabe más, debe servir más, hermanos. La grandeza en el reino de Dios se mide en la capacidad que tenemos para servir a los demás. Jesucristo les habla a sus discípulos y les dice: ustedes saben cómo son las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son de la siguiente manera: el rey se sienta en el trono y todos vienen y le sirven. Así se hacen las cosas en esta tierra, pero en el reino de los cielos no serán así. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no serán así. Y les dice: porque el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos será el que sirva. Imagínense usted, me gusta el fútbol, hay grandes jugadores de fútbol, me ha tocado que algunas veces los sacan en el segundo tiempo, van a la banca, órale, a la banca. Me ha tocado ver a algunos que se creen tanto, hermanos, que cuando los sacan, miren, está el entrenador de ellos ahí y casi pasan y lo avientan, o algunos ni lo voltean a ver, llegan a la banca, agarran el balde, lo que esté ahí, y agarran a patalear y a quebrar todo. Otros se van directamente hacia abajo, molestos, porque los sacaron del juego, porque se sienten grandes, porque se sienten inamovibles, porque se sienten humillados, porque los están sacando de un lugar donde deben de estar. Así es el pensamiento hoy en día del hombre. El que es más poderoso, el que es mejor, espera que siempre le rindan la pleitesía y la adoración que merecen sus atributos naturales que tiene. Pero yo encuentro que el que sabe más tiene que servir más, porque el que se levantó esa noche, el que tomó la bandeja, tomó la toalla y empezó a lavar aquellos pies sucios, malolientes, polvientos, fue nada y menos que nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nadie quiso hacerlo, porque seguramente Pedro decía: yo, Pedro, lavarle los pies a Juan, por favor, hombre, si Juan es menos que yo. O quizás diría Jacobo: yo lavarle los pies a Pedro. Pues si Pedro es un hombre que se la pasa gritando y diciendo tantas cosas, y entre ellos todos se volteaban a ver y ninguno de ellos se encontraba digno de lavarle los pies a mi prójimo. La grandeza de lo que yo llamo la tarea inaceptable es que el que era el más grande de todos, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo el universo, el que hizo las estrellas y el sol y la luna, no sintió asco, ni vergüenza, ni humillación en tomar la tarea inaceptable. Yo no entiendo por qué ahora en nuestras iglesias existe tanta arrogancia y tan poco servicio. La grandeza se mide en la capacidad de servir. Entre más nos desgastamos extendiendo nuestras manos al necesitado, entre más nos desgastamos nuestra mente ayudando a aquel que así lo requiere, entre más hagamos este tipo de tareas, hermanos, seremos más grandes en el reino de los cielos. La grandeza no se mide por la posición de ser un pastor, de predicar la palabra. La grandeza
del líder por aquellas actitudes de ayudar al necesitado, de extender la mano, de caminar la milla extra. Jesucristo se atrevió a realizarlo. Mi pregunta es, ¿le lavarías los pies al que está a tu lado? ¿Harías la tarea inaceptable? ¿Tomarías la tarea inaceptable volteando al que está a tu lado y le lavarías los pies? ¿O voltearías a verlo y dirías, no, a la hermana, por favor, es menos que yo, ¿cómo voy a? ¿Verdad? A lo mejor al líder del grupo, a lo mejor a ese sí, o al músico, a lo mejor, pero no, la hermana. No, la verdad que el que más sabe tiene que servir más. Sirva, hermano. Desgaste sus días sirviendo. El cristianismo se define como servicio. No hay otra cosa, es servir, servir, servir y servir, y terminamos sirviendo. Y con un sacrificio, con un desgaste, con un cansancio, con un agotamiento. Porque cada uno de nosotros que servimos a Dios, díganme si no es agotamiento, si no es cansancio, si no es a veces invertir dinero, si no es privarse de unas horas de sueño allá en la casa. Hay algunos que antes del culto quisieran aventarse una siesta, ¿verdad? A las 5 de la tarde, y dicen, me levanto a las 6:15 y llego a la iglesia barrido. Pero nada, nos toca el drama, y nos citaron a las 5, y ahí viene uno, perdió la oportunidad de descansar. Ese servicio, hermano, desgasta, sacrificio, pero lo hacemos porque la Biblia dice que el más grande en el reino de los cielos tiene que ser el que sirva a su prójimo. Y quiero decirle algo, el que lo hizo fue nuestro Salvador, nuestro Redentor. Dice esta filmina que tenemos ahí: las carreteras de Palestina no estaban ni empedradas ni limpias. En tiempos secos se hundían los pies en el polvo, y cuando llovía, en el barro. El calzado más corriente eran las sandalias, que apenas eran suelas que se sujetaban a los pies con correa. Poco protegían del polvo y del barro de las carreteras. Por esa razón, siempre había grandes tinajas de agua a la puerta de las casas. Y ahí estaba un siervo con una palángana y una toalla, dispuesto a lavarles los pies a los huéspedes a medida que entraban. Pero en la pequeña compañía de los amigos de Jesús no había siervos, porque todos querían ser los más grandes. Dios quiera que nosotros tengamos ese ejemplo de servicio. Y en esta anterior dice, la tarea de lavar los pies se consideraba tan baja. Según ciertas fuentes judías, hermanos, nos dicen, los esclavos judíos estaban exentos de ella, y se les asignaba a los esclavos o siervos gentiles. Créanme que lo que Jesús hizo, yo no sé si usted lo logra entender, pero era la tarea inaceptable, hermanos, la tarea que nadie jamás iba a realizar. Era la peor tarea que alguien pudiera realizar. Y yo quiero que usted en esta hora medite, ¿cómo fue posible que Jesús lo haya hecho? Hay un libro de un hombre que se llama El Jesús que nunca conocí, se lo recomiendo. Cuando uno lee y se da cuenta de todas estas reflexiones, no cabe duda que se da uno la idea de un Jesús maravilloso, un Jesús impresionante, un Jesús que lo que hizo no tiene paradigma, no tiene comparación alguna. Lavarle los pies a sus discípulos, eso no se hacía, eso no se hacía. A la casa que usted llegara, al más pobrecito de ahí, lo iban a poner a lavarle los pies. A ver, los varones que están aquí, no sé si se acuerdan cuando van por primera vez a un trabajo y se meten a un trabajo, son los nuevos. ¿Cómo los tratan, hermanos, cuando son los nuevos? Lo peor para los nuevos. Les cargan la mano a los nuevos. Acabas de llegar, y como acabas de llegar, si tu trabajo es de landscaping, lo peor. Órale tú, vete allá. Es más, hasta el más bajito, como sabe que tienes un día, va y te grita y te dice, órale, ve y haz aquello. Porque todos se aprovechan del nuevo. Todos se aprovechan del que acaba de llegar. Lo más impresionante es que Jesús dijo, yo no tengo ningún problema. Aunque yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores,
Yo no tengo ningún problema en lavarle los pies a mis discípulos. Número 2, quiero compartir la siguiente idea, que es: la humildad y el servicio es un requisito para la salvación. Es un requisito, no hay otra. Es un requisito que tenemos. La humildad y el servicio es un requisito para la salvación. La salvación del cristiano se relaciona con la capacidad que tengamos de servir al prójimo. Algunos de nosotros pensamos que la salvación es algo que tiene que ver la oración, y yo sí creo que tiene que ver la oración, la búsqueda de Dios, la consagración que uno tenga a Dios. Creo que esos son disciplinas espirituales importantes. Pero escuchen lo que le voy a decir. Para mí la humildad y el servicio es un requisito indispensable para la salvación. Porque la Biblia dice que los soberbios están lejos de la presencia de Dios. Y quien habita en su corazón algún gramo de soberbia tiene que tener cuidado, porque la soberbia no habita en el corazón de Dios. Dice la palabra del Señor que los humildes los mira Dios con acercamiento. Dios se acerca a ellos, tiene una relación con los humildes. Por eso es importante que entendamos lo importante que es la humildad y el servicio en el camino de Dios. Y el ejemplo está así, está dado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una obra judía romántica que es el relato de José y de Asenath. Y Asenath estaba enamorada de José. Y dice la historia que uno de los días llegó José y entró a la casa, y cuando lo vio Asenath, salió corriendo a él, le quitó las sandalias, trajo la bandeja y se preparó para lavarle los pies. Y cuando ella le iba a lavar los pies, entonces José quitó, hermanos, inmediatamente sus pies y le dijo: nunca tus delicadas manos se atrevan a cumplir con esta deshonrosa labor. Y inmediatamente llamó a una de sus criadas para que viniera a lavarle los pies. Y entonces la mujer Asenath se aferra y no suelta los pies de su esposo y le dice: tus pies son ahora mis pies, tus manos son ahora mis manos. De ahora en adelante ninguna mujer te volverá a lavar los pies más que yo. ¿Qué les parece? Romántico. Por eso les dije que era una obra romántica. Esas sí son mujeres, hermanas. No se creen. Ya, qué interesante que esta tarea tan denigrante que dice el relato que él no quería que su amada esposa le hiciera, le lavara los pies, mientras que Jesús fue y lo hizo con sus discípulos. Se humilló. Yo veo que a veces, hermanos, los lugares de privilegios son tenidos con alta estima y la gente los busca. Pero les voy a decir algo con todo mi corazón, y es la verdad que me ha enseñado la vida, cuando he leído y cuando he estudiado. Pero sabe que todos, cuando nos llega el poder, nos tendemos a corromper. Todos. He visto deportistas humildes en sus inicios, y los he visto cuando todo les sonríe y llegan a caer en una actitud de soberbia y despotismo a los demás. Políticos que no son nada, y el día que son algo, lo único que hacen es abusar de la gente. Pastores que un día no eran nada y un día tienen algo y empiezan a ver a sus ovejas o a los que están a su lado del hombro para abajo. Y es una pena que en todas las áreas de nuestra vida los seres humanos tendemos a llenarnos de orgullo y de vanidad. Nos da Dios un carrito ahí más o menos y olvídense, ya sacamos el codo, hermanos, le bajamos el dedo y andamos con el codo acá afuera. Ya nos da una troquita, ya una 2010 y olvídense, ya traemos algo nuevo y nuestra actitud empieza a cambiar. Se nos olvida de dónde venimos, se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Pero yo sí quiero decirle algo, porque yo no quiero que olvide de dónde el Señor lo sacó. Que no olvide de dónde el Señor lo ha levantado, cómo lo ha bendecido, y que su corazón nunca deje de ser un corazón servicial y humilde. Me viene a la mente la historia de aquel rey que era rey y
que un día fue y le demostró a uno de sus súbditos cómo era su recámara. Se quedó impresionado por las lámparas, por las ventanas, por los adornos que estaban en los muebles, y le dice: qué hermosa, oh rey, su recámara, y déjenme ver sus vestidos. Y cuando abre, ve toda una serie de trajes hermosos de las mejores telas, pero en la orilla se encontraba algo que no encajaba con aquella belleza. Era una vestimenta sucia, rústica, trapos que estaban ahí en la orilla. Y entonces este hombre le hace la pregunta: oh mi rey, ¿y qué significan esos trapos que están ahí en la orilla? Y él le dijo lo siguiente: los tengo aquí y los guardo, porque nunca quiero olvidar que antes de ser rey fui forastero. Antes de tener abundancia tuve escasez. No quiero olvidar de dónde vengo, para que no se me olvide la humildad y ser agradecido con Dios por lo que Él me ha dado. Le digo lo mismo: la humildad y la sencillez agrada el corazón de Dios. Cuando hay un hombre, cuando hay una mujer de Dios que mantiene el principio de humildad y de sencillez, creo que honra el nombre de Cristo. Si Dios le ha bendecido con una hermosa casa, con un hermoso automóvil, no se le olvide de dónde el Señor lo ha sacado y cómo la mano de Dios ha sido con su vida, para que el día que usted mire al lado a otro en la misma situación, usted pueda servirle, usted pueda mantenerse humilde y extender la mano al que así lo necesite, hermano. Jesucristo nos lo enseñó cuando tomó la bandeja, cuando tomó la toalla, cuando se dispuso a lavarle los pies a sus discípulos. Fue humilde, teniéndolo todo, pero se despojó de su realeza, de su divinidad, y llegó a lo más bajo. No solamente se convirtió en un hombre que ya era algo bajo, sino se convirtió en el siervo de nosotros, en el siervo sufriente, dice Isaías, en los capítulos 52 y 53, en el siervo sufriente que fue molido, que fue desfigurado, que fue golpeado, que fue despreciado, que fue rechazado, para que por medio de sus llagas nosotros fuéramos curados, dice su palabra. No se le olvide pues que debemos de servir, porque es un requisito para la salvación. Y por último, y quiero terminar, hay mucha disputa o cuestión en qué hacer con el lavamiento. Hay iglesias pentecostales independientes que dicen que esta enseñanza es como la Santa Cena y que se tiene que realizar. Nosotros en lo personal no tenemos la idea de que se tenga que realizar, porque creemos que lo que Jesús está enseñándonos ahí es un principio. Es un principio. No en sí la práctica, sino el principio. Por eso creo que el número 3, mi idea número 3 sería el principio del lavamiento de pies. Es que tenemos que ayudarnos. Es que tenemos que servirnos. Es que tenemos que estar al pendiente unos de otros. Ya les he contado lo que me pasó con el pastor una vez que fui a visitarlo, que llegué a su casa, iba a platicar con él y ya me senté ahí en la sala, estaba yo sentado y entonces de pronto dice él, pasa uno de sus hijos que eran unos jóvenes y le dice a uno: hey, tráete el cajón. Un cajón es donde tiene tinta, crema para limpiar los zapatos, cepillo, trapos y todo. Le digo: tráete un cajón, tráete el cajón, vamos a bolearle los zapatos al pastor. Y entonces, pues que traen el cajón, y luego los muchachos, eran jóvenes, órale, ni siquiera me los lavó él. Yo digo: pues me los hubiera lavado, boleado él, ¿verdad? Pues él estaba dando la orden. No, voy acá, dijo a sus hijos: órale, boleen los zapatos. Pues ahí estoy, que me agarran los zapatos, me lo ponen en el cajón y vas a limpiarlo, la tinta fuerte, y luego con la crema y con la... Ahí están, y yo apenado, yo estaba apenado, y luego el otro, y ahí voy con el... Ahí como que no quiero mucha pena, ahí voy con el otro. Tengo mucha pena, pero ahí voy. Y me los dejaron limpiecitos, y me dijo el pastor: es que ¿sabes qué, hermano? Yo veo en la Biblia que el Señor dice que hay que lavarnos los pies, pero pues ya aquí ya no aplica, y ya traemos nuestros zapatos, pero se nos llenan de polvo, porque allá todavía no hay mucho pavimento, hay mucha tierra en los caminos. Entonces me dijo: por eso Dios me hizo sentir. ¿Quieres lavarle los pies a alguien? Pues entonces cada vez que alguien venga a tu casa, boleale los zapatos. Y eso es lo mismo. Y bueno,
Es cierto, había un principio. El principio era servir humildemente a alguien. Y él lo hizo. Llegué y lo hizo de esta manera. Yo creo que el principio que está detrás de que el más grande haya venido a servir a los más pequeños y les haya lavado los pies, el principio es que tenemos que ayudarnos, que tenemos que servirnos entre nosotros, con lo que podamos. Tenemos que tener una actitud de servicio. Yo no sé ustedes, pero aquí en la iglesia yo sé que ustedes conocen a gente y dicen, ¿qué servicial es, hermano? ¿Qué servicial? Le pido una pluma, hay una pluma. Le pido algo, siempre, pero servicial. Corre la mía extra. Le digo, se me acabó la gasolina y llega con su carro, con su troca, ya está listo. Vámonos, yo lo llevo. Y dice uno, qué bárbaro. ¿Cómo hacen eso? No se limitan. Saben de una necesidad y no se limitan. Corren inmediatamente. Hacen su parte. Eso yo creo que es el principio que está detrás de lavarle los pies a la gente. Hoy no nos vamos a andar lavando los pies, pero sí creo que podemos servirnos con sencillez, al que sea, no importando decir, ay, este no lo merece, o aquel sí lo merece. No, tenemos que dejar a un lado el orgullo, la vanidad, todo este tipo de cosas y convertirnos, tener dentro de nosotros el espíritu que hubo en Cristo, el espíritu de servicio, el espíritu de atender al necesitado. Dijo uno, ¿y quién es mi prójimo? Tratando de a ver en qué curva encuentro a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús usa la historia más paradójica que podía haber usado, la del buen samaritano. Y yo digo que estas historias no nos caen, no nos pueden caer a nosotros, porque culturalmente a veces batallamos para entender lo que era la rivalidad samaritano-judío, como el racismo que a veces sentimos con alguna parte que dice, aquellos no sirven, estos sí sirven, y ese racismo que nos lastima y nos hiere. Era el racismo que estaba en ese entonces, un racismo cruel. Los samaritanos se sentían poca cosa, los judíos los pisaban, los humillaban, se burlaban de ellos, hacían todo tipo de racismo hacia los samaritanos. Y la Biblia dice que pasa un sacerdote, ve al herido como si nada, pasa un levita, ve al herido como si nada. Y luego dice, y venía un samaritano. ¿Qué debía haber hecho el samaritano, hermanos? ¿Recogerlo? Claro que no. Tenía que haberlo dejado ahí según la naturaleza y el entorno social de su tiempo. La grandeza viene en que este hombre va y mira al herido, lo levanta y mire lo que hace. No solo lo levantó, curó su herida, lo subió al caballo y dijo, váyase. Lo llevó a un lugar donde lo cuidaran. Y entonces, estando en ese lugar, mientras lo atendían, él se tuvo que ir. Él ya se tenía que ir y entonces dijo, yo me tengo que ir, el herido aquí está, pero toma, voy a pagar todos los gastos de él. Yo los pago hasta que esté bien. Y era un judío y él era un samaritano. Y él sirvió al judío. Se conoce como la historia del buen samaritano, la historia que encierra el lavamiento de pies. Tenemos que ayudarnos. Y déjenme decirle algo, tenemos que ayudarnos, y al que nos cae mal tenemos que ayudarlo más. Nos duele más, pues hay que ayudarlo más. Ay, pero aquel hermano, pastor, pues Jesucristo puso el ejemplo del samaritano con el judío. Si hubiera puesto judío con judío, entonces yo le diría, ayude a su amigo, pero el Señor puso al que le dolía, al samaritano, y el samaritano ayudó a ese. Al que más le duela, hermano, ayúdenlo. Que le duela ayudar a alguien, eso quiere decir que usted está cumpliendo el principio del lavamiento de pies, que usted está ayudando a